Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Es un privilegio el poder estar en esta hora con el propósito de estudiar la palabra del Señor en esta hora. Así es que mientras Dios nos permita la vida sobre esta tierra, adoremos en el Espíritu y en verdad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Buen día y adelante en el Señor. El propósito de este momento, como ya lo mencioné, es para continuar con el tema que iniciamos algunas semanas atrás y que se titula A través de una interrogante. ¿Es bíblico el salario del pastor? Pues bien, la semana pasada iniciamos este tema desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Vimos que Dios fue el quien estableció el mantenimiento del ministerio sacerdotal. Y estudiamos también de que el pueblo de Israel tenía que reconocer como una base importante en la vida espiritual del pueblo, ya que Dios quería que el pueblo de Israel empezara su marcha rumbo hacia la tierra prometida en una forma santa, o en otras palabras, lo que Dios quería era de que el pueblo en su transcurrir por sobre el desierto viviera sin pecado. Y por esa razón fue que Dios estableció el ministerio sacerdotal, porque era la única forma como el pueblo podía realizar este viaje de 40 años en el desierto, procurando siempre ser libres de todo pecado, para poder avanzar sobre esta tierra o sobre el desierto en una forma santa. Recuérdense que Dios dijo a través del libro de Deuteronomio, y también lo menciona en el Antiguo Testamento, donde Dios demanda que cada uno de nosotros debemos de mantenernos con una vida santa. Y el Señor lo dijo: sed santos porque yo soy santo. Y en esta hora pues vamos a hablar en cuanto al salario del ministerio pastoral desde el punto de vista del Nuevo Testamento. La verdad es de que este tema es un tema muy controversial. Es un tema que se discute en cualquier momento, tanto en medio del pueblo de Dios como también en medio del pueblo que no es cristiano. En ambas partes muchas veces se critica acerca del salario del pastor. A veces se discuten y se alarga este punto durante muchas horas para ponerse de acuerdo cuánto se le debe de pagar a un pastor. Y por el lado del pueblo no cristiano existen críticas, y esto pues es de reconocerlo, porque la iglesia en estos últimos tiempos ha entrado en una crisis del liderazgo, en una crisis del ministerio pastoral. La iglesia se ha envuelto, o ha sido envuelta la iglesia a través de un liderazgo al estilo dinosaurio. Hay muchos dinosaurios
que el propósito, el objetivo de estos personajes es de lograr un enriquecimiento personal. Y no está con el punto o con la vista o no está anclado en velar por las ovejas. También podemos decir que muchos líderes han sido como los tanques de guerra que atacan y atacan y atacan. La verdad es de que la iglesia ha sido sometida bajo una guerra económica. De tal manera que es un poco difícil mencionar estas palabras, pero es la realidad. Es la realidad no de todos los líderes, no de todos los siervos del Señor, no todos los que se dicen ser llamados pastores. Son un grupo pequeño, un pequeño grupo que ha actuado como dinosaurio, ha actuado como tanques de guerra. Y por esa razón es de que a todos nos ven con la misma lupa. Pero tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico. El apóstol Pablo, a través de sus cartas, encontraremos cómo el apóstol Pablo reafirma el salario del pastor. Cómo es que el apóstol Pablo reafirma ese salario designado para el pastor. Y hay tantas versiones, según en mi haber, tenemos alrededor de 1200 traducciones bíblicas. Cada una de ellas nos enseña en una forma muy clara en cuanto a este principio bíblico. Por ejemplo, tenemos allá en 2 de Corintios capítulo 11, versículo número 8. El apóstol Pablo escribe este pasaje y dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. A veces en nuestro idioma equivocamos la palabra despojar, y según en nuestra versión, en nuestro lenguaje, la palabra despojar es quitar, es robar. Pero en el término griego, esta palabra de despojo es una figura que el apóstol Pablo utiliza. Que él no es que le robe a la iglesia, sino que él está manifestando de que él ha aceptado esa ayuda de las iglesias, porque no fueron todas las iglesias que lo ayudaban con un salario. Pero eso del despojo quiere decir que el apóstol Pablo aceptó esa ayuda, aceptó ese salario. Por eso dice en la segunda parte, recibiendo salario para serviros a vosotros. Hay otra versión que se llama la BL95, Biblia Latinoamericana, y dice: a otras iglesias despojé recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. En esta versión ya aparece como un sustento. Allá en la Reina Valera dice salario, pero en esta Biblia latinoamericana dice sustento para serviros a vosotros.
La Biblia, la traducción, la Biblia LS dice: y para servirlos y ayudarlos, recibí dinero de otras iglesias. Mire cuál es el propósito. ¿Por qué el apóstol Pablo aceptó un salario? Y ahí está el apóstol Pablo manifestando: para servirle a todos los miembros de la iglesia. También existe una Biblia que se llama Shadashah. Y esta Biblia dice: he despojado las otras Kehilot. Dice en este término de esta Biblia, Shadashah, quiere decir recibiendo salario para ministraros a vosotros, para ministrarlos a vosotros. En todas las versiones, en estas 1200 versiones que tenemos a nuestra disposición, siempre va a remarcar que Pablo aceptó un salario. ¿Un salario para qué? Para poder ministrar a cada uno de los miembros de la iglesia. También está una Biblia que se llama IBS, y esto nos enseña en este mismo versículo de 2 Corintios 11:8. Esto debéis saber, que cuando estaba entre vosotros y os servía con la predicación gratuita del Evangelio, tras otras iglesias me enviaron dinero como a título de salario para cubrir mis gastos. Mire cómo nos muestra el apóstol Pablo en esta versión IBS. Oiga, voy a repetir porque aquí está aclarando de qué forma el pastor o de qué forma el apóstol Pablo ministraba a la iglesia. ¿De qué forma ministraba a la iglesia? ¿De qué forma le servía el apóstol Pablo a la iglesia? Voy a volver a repetir, y esto debéis saber, que cuando estaba entre vosotros y os servía, ¿con qué? Con la predicación gratuita del Evangelio. ¿Cuál era el trabajo del apóstol Pablo? De predicar la palabra. Y este principio es el que debe de estar en el ministerio pastoral el día de hoy. Su trabajo es enseñar, discipular. ¿Con qué? Con el Evangelio. Un evangelio que es gratuito para todo ser humano. Por eso el apóstol Pablo en esta versión: esto debéis saber, que cuando estaba entre vosotros y os servía con la predicación gratuita del evangelio, otras iglesias me enviaron dinero como a título de salario para cubrir, oiga, mis gastos. Amados hermanos, el apóstol Pablo aquí nos está manifestando y nos está diciendo que el salario de un siervo del Señor es bíblico. Y lo que dice en la última parte, para cubrir mis gastos, no está diciendo para cubrir mis deseos, para cubrir mis metas de enriquecimiento, sino el apóstol Pablo está remarcando para cubrir mis gastos. Por esa razón es de que nosotros como siervos del Señor no debemos de desanclarnos del principio bíblico. Si yo quiero ejercer un ministerio pastoral,
Yo debo de estar siempre anclado en este principio. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el trabajo que debo de realizar en este llamado, en este llamamiento que tenemos cada uno de nosotros como siervos, como pastores, llamados por el Señor? Lamentablemente, muchos nos desviamos de este principio porque permitimos que la avaricia mine en el centro de nuestro corazón. Y es ahí donde muchos líderes están con esa meta, con ese objetivo de alcanzar cosas materiales sobre este mundo, y por esa razón es de que hemos sido criticados por muchos porque piensan que la mayor parte de pastores, esa es nuestra meta y ese es nuestro objetivo: el alcanzar cantidades de dinero. Pero estos pasajes, esta Biblia, la BIS, me enseña que mi corazón debe de estar siempre presto para servir, hoy y siempre, predicando de este evangelio gratuito, sabiendo que debo de estar confiado en Dios, quien es quien mueve corazones, para que a través de esos corazones podamos cada uno de nosotros alcanzar y cubrir nuestras necesidades. Lo que tiene que procurar cada miembro de cada congregación es quitarse ese pensamiento que se tiene en el corazón de que el verdadero pastor es aquel que hace votos de pobreza y que el pastor debe de vivir del aire. Eso es un extremo peligroso, no para el pastor, sino para la misma iglesia. El apóstol Pablo menciona en otros pasajes, quizás voy a leerles en una última versión, porque son, como ya mencioné, varias versiones, 1200 versiones que existen a nuestro alrededor. Por ejemplo, dice en la NBLH, o sea, es otra versión, y dice: a otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Y así podemos leer todas las versiones que tenemos a nuestro alrededor, que cada una de esas versiones pues nos aclaran un poquito más acerca de este tema. Otro versículo que nos ayuda para que tengamos como base bíblica de que el salario es en verdad un salario bíblico. El apóstol Pablo le escribió estas frases allá en 1 de Timoteo capítulo 5, 17. Oiga lo que dice con respecto al salario y con respecto al servicio del ministerio pastoral. Dice en 1 de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, oiga, sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, ahí el apóstol Pablo está diciendo que los que gobiernan sean dignos
de doble honor, los que gobiernan bien. Pero oiga lo otro, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Mayormente. ¿Y quiénes son los que se dedican a la predicación y a la enseñanza? Son los ministros, son los pastores. Son los que trabajan a un tiempo completo. Por esa razón es de que la iglesia es beneficiada cuando tiene a un ministro a tiempo completo. ¿Por qué? Porque un pastor dedica todo su tiempo en estar investigando, en estar analizando, en estar acomodando los temas de acuerdo a las necesidades que tiene la iglesia. En este tiempo último en que estamos viviendo, la iglesia tiene sus necesidades de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, la iglesia necesita palabra de Dios para estos tiempos. ¿Y se puede hacer? Sí se puede hacer, porque la palabra de Dios es el único libro que es especial para todo tiempo en que la iglesia viva sobre esta tierra. La Biblia no es un libro limitado como cualquier otro libro. La Biblia se aplica para todo tiempo. Y por esa razón es de que cuando la iglesia se responsabiliza en darle el sostenimiento de cubrir las necesidades de la iglesia o del ministro, del pastor, el pastor no estará preocupado en las cosas materiales, más que solo estará preocupado en las cosas espirituales, porque Dios desea que el pueblo del Señor, o sea, la iglesia, siga avanzando sobre esta tierra en santidad. Es que este principio del ministerio pastoral es un principio histórico. Y eso lo decimos porque allá en Números leímos por qué Dios quiere que el pueblo de Israel fuera sostenido por las demás tribus de Israel. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban dedicados solo al servicio al tabernáculo y estaban siendo también servidores del pueblo de Israel. Y es el mismo trabajo, es enseñar, es hablar de la palabra del Señor. Por eso Pablo escribe y reafirma lo que estudiamos allá en el Antiguo Testamento. Son de mayor honor los que trabajan y predican y enseñan el mensaje del Evangelio. Y oiga lo que dice en el versículo número 18 de ahí mismo de Primera de Timoteo capítulo 5. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que tría. Y oiga lo que dice: digno es el obrero de su salario. Amados hermanos, ¿nota usted que en el Nuevo Testamento se reafirma lo que está diciendo o lo que enseñó Dios allá en el Antiguo Testamento? Si hay algo que yo quiero dejar en el corazón del liderazgo de todas las congregaciones de la iglesia del cuerpo de Cristo, todo predicador, todo ministro, todo pastor que se dedica a predicar el evangelio de Jesucristo es digno de su salario como obrero del Señor. Por favor,
no llevemos principios del mundo hacia la iglesia. Porque hay muchos líderes que se atreven a negociar el salario del pastor. Y a veces se mencionan ayudas que no cubren ni siquiera la necesidad del siervo, del pastor. Necesidades que no se cubren. Y a veces decimos es que la iglesia es pobre. La iglesia no está en capacidad para poder pagar más. Cada vez que escucho esas palabras, digo, este hombre no está bajo el principio bíblico. Porque cuando vemos cómo Dios bendice o derramó bendición sobre el pueblo de Israel, convirtiendo a todo el pueblo de Israel en hombres y mujeres, en ganaderos. Dios bendijo a ese pueblo con mucho ganado. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue enriquecido por Dios. Dios derramó bendición sobre ese pueblo, enriqueciendo el entorno de cada familia del pueblo de Israel. Por eso dijo Dios, denle de lo que ustedes tienen al ministerio sacerdotal, porque ellos no recibieron lo que ustedes han recibido. Yo quiero que todo el pueblo de Israel sustenten las necesidades del ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque de antemano Dios había bendecido a cada familia del pueblo de Israel. Y hoy en día no podemos decir es que la iglesia es pobre. Cómo me duele en el corazón cuando escucho esas palabras. Y si muchas veces la iglesia es pobre es porque los líderes han arrastrado a la iglesia hacia ese estado. ¿Y cómo la han arrastrado? Negociando el salario del pastor. Cuando los líderes no bendicen de acuerdo al principio bíblico al ministerio pastoral, están llevando principios de escasez a la misma iglesia. Por eso Pablo escribe en el versículo 18, quien dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amados hermanos, es necesario que no llevemos ese principio del mundo a la iglesia, porque el mundo es el que negocia los salarios. El mundo es el quien en su interés de mantener dinero dentro de su bolsillo, muchas veces le pagan a sus trabajadores lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque hay intereses personales del quien contrata. Y así, ese principio se ha llevado a la iglesia. Y esto, mis amados hermanos, me impacta porque en lugar de que la iglesia lleve principios bíblicos
a un nivel nacional, para que el quien contrata a trabajadores pague lo justo, pague lo correcto, para poder bendecir no solamente a su trabajador, sino a todo el pueblo de cualquier nación de este mundo. Amados hermanos, hay muchos textos, hay muchos pasajes que nos ayudan a poder mostrar que el salario del pastor es bíblico. Y puedo mostrarles muchos pasajes en donde la Biblia nos enseña cómo podemos superar como nación el área económica. Y solo resumiéndolo todo, bastaría solo con que todo contratista viva bajo este principio bíblico. Y si todas las naciones vivieran conforme a este principio bíblico, como decíamos o como decimos muchas veces, otro gallo nos cantaría. Superaríamos toda pobreza. Superaríamos toda escasez que existe a nivel del mundo. Pero para no salirnos del tema, allá en 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Oiga esto. La clave de este versículo es reconozcáis. Y es que es una palabra que se utiliza allá mismo en el Antiguo Testamento cuando Dios ordenó al pueblo: denle de lo que han recibido al ministerio sacerdotal. Denle, es una orden de Dios. Y para que el pueblo pudiera cumplir con esa orden de Dios, el pueblo tenía que reconocer lo importante que es el ministerio sacerdotal. Y ahora aquí el apóstol Pablo usa esa misma frase histórica: que reconozcan a todos los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Queridos hermanos, esta es la clave. Este verbo es la clave para el éxito. No solamente para el ministerio pastoral, sino para toda la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual Dios estableció el ministerio pastoral en el Antiguo Testamento? Primero, para que la iglesia sea precedida por el ministerio pastoral. Y oiga, recalca aquí el apóstol Pablo, ¿cómo debo de presidir? Y dice, debo de presidir en el Señor. Eso es clave para no perder el rumbo que Dios quiere que vayamos como iglesia. Y os amonesten. Aquí se amplía un poco más el trabajo del ministerio pastoral. Pero para que esto surja efecto en medio de la iglesia, se necesita que se reconozca el trabajo pastoral. Y ya para ir terminando, porque yo quisiera seguir hablando de temas, de otros pasajes de este tema, pero
creo que es suficiente con los versículos que hemos mencionado. Pero quisiera terminar con el versículo 13 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y dice: y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Oiga lo que dice ese texto. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Cuando uno ve este pasaje, no es que uno necesite que todos lo amen por el puesto en el cual hemos sido llamados. Nuestra visión como pastor es esa, lo que dice ahí. Nuestro servicio es enseñar, discipular, amonestar en el Señor. Esa es nuestra visión. Pero Dios le dice al pueblo, le dice a la iglesia: ténganlo en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice: tened paz entre vosotros. Mire cómo finaliza el apóstol Pablo. Y es que el tener paz entre vosotros es, en verdad, reconocer el trabajo ministerial del pastor. Si no se reconoce, no se va a vivir en paz, ni mucho menos en amor hacia el ministerio pastoral. ¿Por qué digo esto? Porque hemos tenido experiencia que, gracias a Dios, hemos recurrido un buen tiempo en estar sirviéndole en este ministerio al Señor. Pero hemos visto de pequeños grupos de líderes que aún en el púlpito han mencionado su desacuerdo, han mencionado su falta de amor para el ministerio pastoral. Yo solo me río y le digo: gracias, Dios, porque esta es una escuela para mí. Y lo único que hago es orar. Y digo: por favor, Señor, enséñales tú cuál debe de ser su posición como líder dentro de la iglesia. Y su posición debe de ser conforme al tu deseo, Padre bendito. Porque tu deseo está escrito en la Biblia: tened paz entre vosotros. Tengan mucha estima y amor por causa de la obra. Así es que es un gran reto. El ministerio pastoral es un gran reto, tanto para el quien sirve como pastor, como también es un gran reto para la iglesia. Así como hemos escuchado cosas negativas como los que les hablé hace un rato, pero saben una cosa: cómo Dios nos bendice a través de otros creyentes. Lo que ha sucedido en mi persona es que aquellos más humildes, más sencillos, son los que nos han bendecido enormemente. Ellos son los que experimentan paz.
Ellos son los que experimentan el amor que Dios desea que esté puesto sobre el ministerio pastoral. Así es que con estos versículos, mis amados hermanos, la meta, el objetivo de estos 2 videos era mostrar que el salario pastoral es bíblico. Es un reto para que cada uno de nosotros podamos en verdad abrir nuestra mente y nuestro corazón y reconocer que el ministerio pastoral en medio de la iglesia es necesario. Oremos en esta hora. Bendito Padre, te damos gracias porque nos enseñas a través de tu palabra esa base bíblica en cuanto al salario pastoral. Ayúdanos, Padre bendito, a todos los que somos siervos. Ayúdanos a no caer en la avaricia. Ayúdanos, Padre bendito, a no caer en ese estado de poder económico, sino ayúdanos a que podamos cumplir con nuestro trabajo al cual hemos sido llamados. Que la presencia del Espíritu esté sobre cada siervo tuyo para ser iluminado, para ser guiado y así convertirnos en un instrumento de bendición para la iglesia. Y como dijo el apóstol Pablo allá en Efesios, que tú estableciste pastores, maestros, para edificar a la iglesia, con el fin, con el propósito de llevarlos hacia la madurez. Bendito Padre, gracias porque esta visión viene de tu corazón. Y ayúdanos para que cada uno de nosotros no nos desviemos de esta visión divina. También queremos orar por el liderazgo de la iglesia. A que ellos, Padre bendito, puedan alejar todo pensamiento de discusiones salariales, Padre Santo, sino que el punto del salario del pastor sea visto desde el principio bíblico, porque esto también viene de tu corazón. Y que por lo tanto, Señor, cuando hay un principio bíblico y cuando se trabaja bajo el principio bíblico, habrá paz, habrá amor y habrá mucha bendición, sobre todo el pueblo de Dios. Ayúdanos, tanto ministros como líderes de cada congregación. Bendito Padre, gracias te damos por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.